Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorci de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Fijaros que ya estamos en el tercer y último día de esta quinta edición del BWOW, del Barcelona Women Acceleration Week. Os lo habíamos prometido, eran 15 sesiones, esta va a ser la 13, así que no perdáis la atención porque quedan muchos todavía los contenidos por hablar. Y es que muchas veces hemos dicho que faltan referentes en el mundo de la ciencia, con lo cual el panel que vamos a presenciar dentro de unos pocos minutos pues va a darnos estos contenidos tan importantes y vamos a poder escuchar vivencias particulares de muchas de nuestras compañeras. Os dejamos con el B-Science, ellas en la ciencia, inspirando generaciones, un panel que va a moderar nuestro compañero Sergi Artigas, director de Estrategia e Innovación del Centre Leitat en Terrassa. Benvingut, Sergi. Gracias, Montse. Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por asistir a esta sesión. Como el tiempo es justo, hemos buscado algún dato que nos permita contextualizar esta sesión. Hemos acudido a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, donde hemos localizado un estudio sobre los equipos científicos con mayor equidad de género. Y los datos que arrojan estos estudios, este estudio en concreto, nos muestra que las investigaciones de estos grupos, los que presentan una mayor equidad de género, tienen un 9% más de probabilidades de aportar ideas originales, es decir, que hay un mayor impacto en la creatividad, y hasta un 15% más de figurar en el top 5% de los estudios más citados, con lo cual no es solo una cuestión de creatividad, sino que se mejora el impacto de estos trabajos. La sesión de hoy versará sobre esto. Entonces, para que esto haya sido posible, normalmente las personas nos movemos con referentes. Entonces, hemos conseguido reunir 4 casos excelentes donde les preguntaremos sobre todo esto, sobre su papel en el rol de la mujer en el ámbito de la ciencia o en cualquier otro ámbito, sobre todo en el entorno laboral, así como cuáles han sido sus reflexiones y sus experiencias con los referentes que han ido teniendo a lo largo de su trayectoria profesional. Un breve repaso, nos acompañan Natalia Genaro, que es CEO y directora médico del Instituto Médico Doctora Natalia Genaro y Club Anti-Aging, Alicia Martínez, que es CEO de Time is Brain, Patricia González Rodríguez, que es Junior Group Leader en la Universidad de Sevilla, y Andrea Aznar, que es directora de Bloom. Antes de empezar, si queréis profundizar un poco más, no podemos extendernos más, tenéis los códigos QR que os permiten localizar las bios de cada una de ellas y poder tener mayor detalle de lo que hemos anticipado. Empiezo con Natalia, si te parece bien. De cada una de vosotros no me lo he podido aprender todo. Eres pionera en técnicas quirúrgicas robóticas en suelo pélvico, fundadora y directora de la primera unidad de alta resolución de diagnóstico y cirugía robótica de precisión en suelo pélvico en el Hospital Universitario Moncloa en Madrid y reconocida con destacados premios y miembro de varias sociedades científicas. No creo que haya sido fácil llegar hasta aquí. La pregunta es muy clara. ¿Cómo llegas a ser CEO y directora médico del instituto que precisamente lleva tu nombre? Y
para dar contexto a la sesión de hoy, ¿cuáles han sido, si puedes mencionar algunos de tus referentes? Debes coger el micro. Gracias. Ha sido obviamente muy difícil. Ha sido un camino lleno de desafíos y aventuras. Y básicamente lo que pensaba para poder contestarte esta pregunta es en una carta que me escribió mi tía cuando tenía 15 años, cuando cumplí 15 años, que destacaba que tenía yo una característica fundamental que era la perseverancia. Entonces, creo que eso ha sido lo que ha determinado mi vida, porque todas las veces que me han dicho que no podía hacer algo, pues buscaba las alternativas y al final lo conseguía. Luego, a su vez, creo que la educación que he recibido por parte de mi madre y de mi abuela paterna ha sido fundamental. Ellas estimulaban el estudio, estimulaban el trabajo, el progreso y también en concretar, llegar a concretar nuestros sueños. Mi padre y mi abuelo pues, apoyaban esta idea y entonces creo que todo eso ha sido fundamental para mí. Luego encontré en el estudio mi gran fuente de dopamina y entonces creo que todas esas conjunciones de cosas entre la educación, que para mí es fundamental, es decir, nosotros lo que somos culturalmente, porque bueno, yo he viajado muchísimo por el mundo y lo que he descubierto es que hay una sola cosa en la que somos diferentes. En todo lo demás somos iguales y es en la forma que pensamos. Es decir, la cultura es simplemente la solución que hemos encontrado a un determinado problema y ahí puede variar un poquito. Yo he vivido en países como Arabia Saudí, he vivido en países como Estados Unidos con idiosincrasias muy diferentes. Por lo tanto, encontramos estereotipos distintos también de la mujer en distintos ámbitos. Entonces, en el fondo, la educación que nos han inculcado a nosotros, hasta dónde podemos llegar y creer en nosotros mismos, y luego una característica personal que cada uno puede tener es lo que hace que llegues a un punto. Y eso fue un poco lo que ha marcado mi vida. Luego me enamoré del suelo pélvico y quería encontrar soluciones justamente más perfectas y mejores para que las mujeres pudieran tener una mejor salud. Y así llegué hasta aquí. Y mis referentes a nivel de la ciencia como tal han sido pocas. He tenido más referentes masculinos que femeninos. Sin embargo, quiero destacar una de las mujeres más importantes de mi vida a nivel profesional, que es la doctora Carmen González Enguita, que trabajó conmigo simultáneamente como jefa de urología en el hospital donde yo estaba como jefa de suelo pélvico de ginecología y que juntas pudimos desarrollar grandes técnicas de suelo pélvico, en ese momento laparoscópicas. Y luego las técnicas robóticas ya las he desarrollado en otro hospital. Gracias Natalia. Alicia, bienvenida. Investigadora clínica centrada en la aplicación de técnicas de electrodiagnosis en la patología neurovascular y eres inventora de una patente titulada Predicción del resultado del tratamiento endovascular en pacientes con ictus isquémico agudo. También eres CEO del dispositivo médico que permite el registro rápido y el análisis automático del nuevo biomarcador N20. ¿Sí? En Time is Brain eres CEO. ¿A qué desafíos te has tenido que enfrentar hasta llegar a esta progresión profesional? Y si has tenido referentes y cuáles han sido. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Gracias por la oportunidad de compartir mi experiencia y espero que, como los referentes a los que nos tenemos que referir, pues también el testimonio sea inspirador para otras mujeres. Me gustaría destacar que en mi formación y yo como persona soy un poco bicéfala porque soy médico, por tanto he vivido dos etapas diferenciadas en mi vida. Una como responsable de una unidad médica en el Hospital Germán Trias i Pujol y otra, como comentaba, como CEO de Time is Brain. He tenido posiciones de liderazgo, por tanto, en el sector puro de salud asistencial y posiciones de liderazgo en el sector empresarial, en el mundo de la innovación, de la startup, una startup del vector health, pero que ya pues con una connotación más empresarial, no diferente a la que viví como líder en el hospital.
Tengo que decir que ser mujer hoy día sigue siendo un hándicap en ambas experiencias. No tan patente en mi etapa profesional en el hospital. Allá, pues, en el sector salud, la mujer, afortunadamente, ¿no? Incluso ya a nivel académico, pues los ratios de mujeres casi están equiparados a los de los hombres. Por lo tanto, ahí la diferencia no es tan patente porque tienes referentes en tu día a día, pero sí que es verdad que las posiciones más ejecutivas siguen estando ocupadas por hombres. Y ahí es verdad que en el día a día pues, notas que, como decía mi compañera Natalia, hay que perseverar y justificar quizás de manera más pronunciada el por qué has de estar ahí y los resultados de tu trabajo. En la etapa como CEO de Time is Brain, hace 4 años, sí que he percibido mucho la diferencia. De alguna manera, el tener la capacidad de ser asertiva, ¿no?, ante un interlocutor hombre para hacer prevalecer mi argumento, ¿no?, sobre otros. Y he notado como a veces yo misma, no quiero generalizar, pero yo misma he notado como de alguna manera en mi discurso no era capaz de ser convincente o de ser asertiva hasta el punto es decir, aún sabiendo que tenía toda la evidencia y toda la razón de mi parte comparado con un interlocutor masculino. Así que eso ha sido un aprendizaje continuo, creo que evolucionado desde que empecé a ser CEO de Time is Brain, pero que de alguna manera, en mi caso, creo que a las mujeres también a veces nos hace falta esa convicción, ¿no?, esa convicción de nuestras capacidades y de que el liderazgo y la manera de liderar que tenemos es necesario para que, como comentaba con el dato de este estudio, ¿no?, o del estudio al que se ha referido, tengamos un impacto positivo y desbloqueemos situaciones que de manera crónica han estado paradas bajo un liderazgo masculino. Aquí no quiero entrar en las diferencias de mejor y peor, sino en ser capaces de diversificar e incorporar inputs con el objetivo de mejorar situaciones que aún representan un problema en la vida diaria. Esta sería mi aportación y también quería destacar que como referentes, 2. A nivel profesional, la doctora Isabelilla fue la responsable de la unidad de enfermedades neuromusculares del Hospital Santa Creu i Sant Pau. Desafortunadamente ya no está con nosotros. Es una persona que en un universo, incluso en el sector salud, copado por hombres, supo hacerse paso porque es que era incontestable su autoridad y la aportación científica que hizo para cambiar el paradigma y la evolución de pacientes que se morían a dejar de morirse. Y a mí me maravillaba cómo entraba en una habitación o en un foro plagado de hombres con poder de decisión y cómo hacía notar su presencia y cómo todos de alguna manera hacían silencio para escuchar lo que ella decía. Para mí ha sido un referente muy claro. Y luego comparto como Natalia mi madre. Mi madre es una persona de origen muy humilde, que casi no tuvo acceso a la educación, pero que tuvo muy claro la capacidad de discernir de que sus hijas sí tenían que estudiar, sí tenían que formarse y sí tenían que pensar que no eran inferiores a nadie y que tenían la capacidad de llegar a donde quisieran. Así que para mí pues son los referentes que me gustaría destacar. Gracias, Alicia. Patricia, eres neurocientífica y experta en enfermedad de Parkinson, investigadora distinguida e investigadora principal de una línea de investigación denominada Bioenergética y Metabolismo en la enfermedad de Parkinson en la Universidad de Sevilla y en el Instituto de Biomedicina de Sevilla. El tuyo es un caso paradigmático de haber seguido una carrera científica. Nos gustaría conocer, creo que sería interesante que nos explicaras, por un lado, cuáles han sido las principales barreras que te has encontrado para perseguir o para proyectarte en esta carrera científica y cuáles son aquellos logros que crees que vale la pena compartir con nosotros. Hola, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Me parece un foro muy interesante, necesario y que da visibilidad a un tema que necesitamos estar todas y todos juntos.
En cuanto a... voy a empezar por la segunda pregunta, que quizás es un poco más rápida. Yo me dedico a la enfermedad de Parkinson, enfermedades neurodegenerativas. La realidad es que todos queremos vivir más años, con una gran calidad de vida, y eso hace pues, que las enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson, el Alzheimer, se están convirtiendo pues, en la pandemia silenciosa de este siglo, en el que tenemos que trabajar muchísimo. Nosotros, en mi caso, yo trabajo un poco a caballo entre Estados Unidos y la Universidad de Sevilla. Entonces, principalmente lo que hemos desarrollado es un modelo animal que recapitula la enfermedad de Parkinson en humanos, ya que la enfermedad de Parkinson durante los últimos 30 años se ha avanzado poquísimo y se ha avanzado lentamente pues porque no se conocen las causas, y al no conocerse las causas de la enfermedad de Parkinson es muy difícil saber por dónde abordar esa solución. De manera que nosotros, pues, con este modelo animal, que estamos comenzando ya ensayos clínicos en Estados Unidos, pues hemos visto que estas neuronas, esta enfermedad de Parkinson en el que degeneran unas neuronas específicas de la sustancia negra, son las neuronas dopaminérgicas, pues realmente no mueren, simplemente cambian su fenotipo, cambian su manera de expresarse, pero todavía están ahí. Por tanto, podemos rescatarlas y eso sería pues, una nueva opción terapéutica en la enfermedad de Parkinson, que como digo, pues ya estamos comenzando con ensayos clínicos en Estados Unidos. Y bueno, con respecto a la segunda pregunta, ¿qué barreras son las principales que me he encontrado? Pues sinceramente, cuando yo comencé mi tesis doctoral en 2006, no tuve ningún problema, en el sentido, no me sentí en ningún momento discriminada. Mismo balance de género, etcétera. Vas comenzando tu carrera, vas progresando, continúas con tu etapa postdoctoral y, bueno, bien, también no existe ningún problema. Es como que compañeros y compañeras convivimos sin ningún problema. Sin embargo, si quieres dar el salto, como me ha pasado a mí, en el momento que quieres ser jefe de grupo, ahí ya una persona joven queriendo ser jefe de grupo, teniendo sus propias opiniones y su propia forma de ver las cosas, que es totalmente diferente a la que probablemente se tenga en la actualidad, en el ámbito que yo me muevo, porque es cierto que en ciencias de la salud el balance entre hombres y mujeres es bastante igualitario, siempre y cuando no quieras ser jefa de grupo. Si quieres ser jefa de grupo, si quieres tener un liderazgo, ahí sí comienzan los problemas. Ahí ya necesitamos trabajar el doble, esforzarnos el doble y repetir continuamente un discurso que realmente a veces no es todo lo creíble para el resto de personas que están en la misma situación. Y para hacernos una idea, por ejemplo, en el centro donde yo soy ahora mismo jefe de grupo, en el área de neurociencia tenemos solo un 2% de mujeres que son jefas de grupo. Por tanto, es verdad que en ciencia de la salud la cosa está mejor, vamos mejorando, siempre y cuando no quieras llegar a una posición de liderazgo y ejecutiva donde ahí la cosa se pone un poco más complicada y difícil. Gracias, Patricia. Andrea Aznar, diriges Bloom, una publicación hecha por y para mujeres de todas las edades. Ofrece un espacio seguro donde hablar sin complejos y arrojar luz sobre las dudas más comunes en torno al cuerpo. Y volcada en la salud femenina, busca ofrecer información útil, clara y rigurosa. Nos gustaría conocer, creemos que puede ser muy interesante saber qué te inspiró a dirigir Bloom. Y también te pregunto para que nos expliques quién es Miriam. Y ya que hablamos de referentes, si crees que puede convertirse en un referente. Vale, bueno, pues muchas gracias primero por recibirnos aquí. A mí lo que me inspiró no solo a dirigir ahora, sino al principio del proyecto a crear Bloom fue la curiosidad. Mi propia curiosidad por entender muchas de las cosas que me pasaban todos los días, desde que me despertaba por la mañana hasta que me acostaba por la noche.
el proceso mental de llego a clase, porque mis compañeros están más seguros que yo en las cosas que dicen, porque todo el mundo sabe tanto de música, todo el mundo sabe tanto de tal y porque yo tengo ese síndrome de la impostora, porque hay días que tengo la regla y estoy fatal y días donde estoy ovulando y estoy genial, porque hay épocas donde me veo físicamente también fatal y épocas donde me siento mejor a nivel sexual, ha terminado pues una etapa. Entonces toda esa curiosidad, o mi curiosidad, me di cuenta de que no era solo mía y de que casi todas las mujeres con las que yo hablaba y con las que nos juntábamos de vez en cuando y mucho, porque en realidad casi todos mis grupos están formados por mujeres cis, debo puntualizar, pues esa curiosidad compartida es un poco el germen y también un poco el motivo por el que sigo al frente de Bloom, que se ha convertido más que en solo una publicación, un medio, porque nos cuesta definirnos en una comunidad. Y bueno, y un poco avanzando, mi visión o qué me inspira, al final creo que lo hemos comentado en muchas de estas sesiones y es de sobra conocido. La histeria hasta los años 50 fue un trastorno aceptado en los manuales de los médicos. Hasta el 98 una uróloga no hizo un estudio anatómico del clítoris, que es un órgano que solo tenemos las mujeres y algunos animales como las hienas, y es el único órgano del cuerpo que solo está destinado al placer, a generar placer. Entonces, es de sobra conocido que el mundo de la medicina, vamos, estoy contenta de estar rodeado de tanta mujer dentro de este universo, pero ha tenido históricamente una mirada pues un poco más ajena o no ha tenido tanta perspectiva de género a la hora de estudiar ciertos fenómenos. Entonces, en vez de quedarnos en el victimismo o un poco en ese insight, en ese dato, en Bloom lo que hemos ido es directamente a buscar la curiosidad de las mujeres, a montar un medio que se basa precisamente en encontrar la información. Y además, yo creo que hoy en día, en 2025, en este sentido, las mujeres tenemos más curiosidad y más ganas de aprender y entendemos mucho mejor las cosas que nos pasan y tenemos menos barreras a la hora de ir al médico que muchos hombres que nos rodean y que, vale, la ciencia la han trabajado, los estudios clínicos se siguen haciendo principalmente en ellos y se quita pero bueno, esto está cambiando también, pero creo que las mujeres, y no solo las mujeres dentro del sector científico, sino dentro del mundo real, de la calle donde estamos todas, cada vez pues, como que tenemos mucho poder. ¿Y quién es Miriam? Y un poco por recoger. Miriam es una IA, que es como la última cosa que hemos creado en Bloom. Es una IA que está alimentada con todo el conocimiento de estos años de trabajar en divulgación, porque nos dimos cuenta de que Doctor Google genera más ansiedad que tranquilidad, que hasta que vas al médico te han podido pasar 500 cosas. Si tienes un compromiso con tu salud, probablemente vayas al ginecólogo una vez al año. Si no, hay muchas mujeres que tienen 25 y todavía no han pisado nunca un ginecólogo. Y bueno, que no hablo solo de salud femenina en el ginecólogo porque tenemos una visión muy integral y muy amplia, pero Miriam viene a responder esas dudas que a todas nos asaltan en el día a día y queríamos hacerlo accesible, riguroso y desde el móvil, como hemos hecho todo lo que hemos hecho desde el principio. Así que nada, es una IA que se puede convertir en referente. Yo creo que, o humildemente, no lo sé, porque es un producto muy pensado para el ya y para responder. Yo creo que sí que puede tener como un recorrido muy amplio, porque de momento está desplegada en español, entonces se está usando en Latinoamérica y en España, es gratuita, o sea, la puede utilizar todo el mundo, te responde al segundo y vamos a lanzarla en WhatsApp, o sea que ya va a ser un despliegue definitivo. Pero se puede convertir en referente, yo creo, en la forma en la que lo hemos construido, porque es una IA generativa y de discurso, o sea, lo que haces es tener una conversación que está basada o perfeccionada o entrenada para ser empática, para generar entendimiento y para no trabajar desde pues un poco ese yo te educo y tú recibes información, sino que se ha trabajado, como todo lo que hemos hecho en Bloom, desde la transversalidad y la horizontalidad.
Así que puede ser referente un poco en esa parte en la que está hecha por mujeres, tiene un sesgo de género claro, pero para cubrir una grieta que existe. Y bueno, yo creo que en la parte de la accesibilidad creo que es una cosa importante. Y también a nivel de data todavía faltan muchos estudios por hacer, mucha legislación por desarrollar, pero la IA es un gran melón donde el recoger datos todavía no está perfectamente definido, y en Miriam, por ejemplo, eso lo hacemos de manera súper respetuosa y no queríamos hacerlo con barreras. Así que, bueno, en esos dos sentidos yo creo que sí puede ser. Gracias, Natalia. Perdón, Andrea, vuelvo a Natalia. Desde un punto de vista más estructural, nos gustaría que nos dieras tu visión del sistema educativo. ¿Qué cambios crees que serían necesarios para apoyar a las mujeres en la ciencia? Y en tu ámbito en concreto, ¿cuál crees que es la importancia de abordar el estudio de la medicina desde la perspectiva de la mujer? Sí. No quiero ser monotemática, pero creo siempre que la educación, tanto implícita como explícita, la parte cultural también, en donde nos enfocan a la mujer, es decir, qué rol cumplimos en una determinada sociedad, también nos ubica en ese rol dentro de las universidades. Entonces, a mí me pasó exactamente lo que comentaba Patricia. Entonces, claro, cuando quieres acceder a otros puestos en los que siempre te han visto como mujer en una inferioridad de condiciones, es complejo. Tienes que desarrollar herramientas para decir, pues no, quiero llegar ahí y poder hacerlo. Entonces, creo que una de las cosas estructurales es eliminar ese sesgo, ese estereotipo en el que la mujer no puede acceder a determinados roles. Lo que sí también hay que saber es que cuando quieres acceder a determinados roles, hay unas circunstancias, unos hechos que tienes que ejecutar, que cumplir un rol de líder es complejo también y que tienes unas responsabilidades y tienes que dar mucho tiempo y tiene unos requisitos. Entonces eso también desde el punto de vista de ser humano tienes que saber si eso quieres hacerlo para tu vida. Pero tendríamos que eliminar el estereotipo, no tendríamos que luchar contra ese estereotipo más. Eso desde el punto de vista estructural. Desde el punto de vista de la medicina en particular, es absolutamente necesario en el día de hoy, gracias a toda la tecnología además, implementar estudios de género. Podemos saber, y de hecho hace un par de años se publicó el genoma femenino. Sabemos hoy en día que el genoma femenino y masculino evidentemente son diferentes y que además estamos expuestos a distintas circunstancias externas, como pueden ser los mismos niveles hormonales que hacen que se expresen diferentes. Y por lo tanto vamos a tener síntomas, patologías distintas o patologías más prevalentes en un género que en otro, y a su vez el abordaje, el diagnóstico y el abordaje de esa patología es diferente. De hecho, hace una semana he dado una conferencia acerca de cuánto cambia la microbiota por la menopausia, y entonces y además la microbiota del hombre y de la mujer es diferente. Entonces somos realmente distintos y tendríamos que abordarlo desde esa perspectiva a nivel de la medicina. Hasta ahora no teníamos quizás las herramientas tecnológicas para hacerlo, pero ahora sí, y eso es una necesidad y lo que vamos a emprender ahora ese camino, ¿no? Gracias. Alicia, en el ámbito o en los ámbitos de la ciencia y la tecnología, ¿cómo crees que se puede fomentar una mayor participación de la mujer? Yo creo que es fundamental incidir desde las etapas más tempranas, es decir, que la educación tiene un papel clave para que no solo ciertas profesiones y también ciertos roles dentro de estas profesiones en el imaginario, ¿no?, de la sociedad se vean como tanto o más frecuentes que otros. Todos tenemos como imágenes mentales quizás de un director, ¿no? Y yo lo digo así, un director, y te imaginas un hombre vestido de traje. Al menos a mí es lo primero que me viene a la mente. No me viene una mujer ¿no? con un suit, digamos. Entonces, creo que es importante que las generaciones que suben ahora, ya desde el colegio, digamos desde la escuela,
tengan, digamos, ¿no? que se les inculque estas posibilidades como un abanico más de salida profesional o de opción vital, como se ha comentado aquí ahora, y que desde las edades tempranas se den las herramientas para que esto pueda ser factible. Es decir, yo he tenido que aprender muchas cosas hace 5 años, ¿no? Cómo enfrentarme a diferentes situaciones en una negociación donde he percibido pues, una actitud no de agresividad física, pero sí de agresividad verbal. Hubiera agradecido tener ciertos tips o una formación para no tener que haber sido autodidacta, ¿no? en este tipo de situaciones. Que después el sufrimiento enrecia, es decir, y sales reforzada en este caso de todo eso, pero creo que es necesario que estas skills se impartan como una asignatura más o como sea en el currículum educativo, y que también se sensibilice más por que las mujeres tengan más o vean más atractivas ciertas áreas profesionales. En Time is Brain es una empresa tecnológica, necesitamos ingenieras, ingenieros, y es muy complicado encontrar candidatas ingenieras, aunque las busques activamente, incluso por diferentes medios, porque quizás no tengan tampoco en este imaginario que una ingeniería pueda ser una opción laboral. Y trabajo con ingenieros y con ingenieras, y he de decir que la ingeniería se pierde muchas cosas no teniendo a más mujeres, ¿no? Es decir, porque abordan los problemas de diferente manera, son más comedidas, más cautas y hacen un contrapunto muy interesante a reacciones más viscerales, ¿no? Y más fuertes que tiene el hombre ante diferentes situaciones o retos tecnológicos de desarrollo de un dispositivo como el nuestro. Y en nuestro caso, el tener los dos pues hombres y mujeres en estas posiciones, en el día a día creo que nos resulta o que impacta positivamente en los resultados que obtenemos. Así que creo que a nivel institucional tanto estas habilidades de liderazgo o esta formación en liderazgo como esta mayor sensibilización para profesiones deberían inculcarse a nivel curricular. Gracias. Patricia, una pregunta más de proyección. De futuro. ¿Cuál es tu visión sobre el futuro de la investigación científica, especialmente el papel que va a desempeñar la mujer en ella? Bueno, aunque es una pregunta muy amplia, mi visión a nivel de investigación científica, primero es que tenemos que trabajar muchísimo desde el nivel basal, digamos, desde colegios, institutos, porque la educación es lo más importante, y eso es lo que va a hacer que con el paso de los años pues la diversidad que es tan necesaria y que ahora mismo no la tenemos, mejore la investigación científica. Creo que a veces se nos olvidan cosas tan importantes como llevamos 30 o 40 años diagnosticando un infarto de miocardio con parámetros solo de masculinos. La enfermedad de Parkinson se da en hombres y en mujeres. Sin embargo, igualmente el patrón de valoración de la enfermedad de Parkinson no tiene en cuenta los síntomas femeninos. Por tanto, puede ser que una mujer no sea diagnosticada con la enfermedad de Parkinson simplemente porque en una tabla que tienen en un hospital no aparecen esos parámetros. Entonces, desde mi punto de vista, eso necesitamos cambiarlo ya. O sea, no es una cosa que digamos con la educación, con el tiempo, tenemos que ir adaptándonos, no. Eso es un problema social y socioeconómico y además que afecta a todos como sociedad, tanto a mujeres como a hombres. Por tanto, mi visión es ir implementando cada vez más diversidad, animando a muchísimas mujeres a que sigan cogiendo el mando, teniendo posiciones de liderazgo, que aunque a veces es complicado, hay que hacerlo. Y en mi caso, por ejemplo, antes cuando preguntaba sobre referentes, mis referentes han sido las personas que día a día y en cada etapa me he ido encontrando y quizás no las conocía de nada
y realmente me han dado una visión de esto se puede conseguir y hay que poner energía y esfuerzo porque las cosas no siempre son fáciles, pero se puede conseguir. Andrea, comentabas antes que Bloom en su inicio puso el foco en la salud femenina, pero ha ido abriendo el debate hacia la igualdad empresarial, el liderazgo femenino. ¿Qué iniciativas crees que son esenciales para el apoyo a las mujeres? Sobre todo, ¿cómo lo trabajáis esto desde Bloom? A ver, en realidad en el mundo, yo creo que desde Bloom siempre nos hemos puesto desde el punto de partida de la parte de la salud, pero el punto es que hay muchísimas iniciativas público-privadas, hay un tema que está ahora mismo en debate que son las cuotas, hay mentorías, creo que cada vez hay más mujeres referentes, pero yo creo que más que iniciativas de una persona o de una entidad en particular, lo que hace falta son las reclamas que llevamos haciendo durante años y años y años, mujeres y hombres, porque además vienen a cubrir una grieta de desigualdad, porque lo que se pretende es llegar a un entorno igualitario, paritario, etcétera. Entonces, creo que las iniciativas pasan por ser acciones como que la conciliación sea real, que las mujeres sean mujeres que trabajan en una empresa, mujeres que son emprendedoras, mujeres, no sé, autónomas, freelance, mujeres del ámbito de la ciencia puedan desarrollar su carrera sin miedo a que se detenga si quieren ser madres. Y una vez son madres y han optado por ese camino complicado que es ser persona y a la vez referente del bebé que acabas de tener, poder tener las herramientas para poder compaginar ambas cosas. Otra de las iniciativas, pero que es que son temas que están en boca de todos y quizá ahora se hablará más por el 8M, pero que todos los días deberían estar encima de la mesa, pues es que las mujeres tenemos que llegar hasta los hasta los cargos más altos de las empresas. Estamos rodeadas y yo misma lo he estado también en empresas donde todos los cargos medios y casi los más altos son mujeres, porque somos muy buenas, somos gestoras, somos responsables, somos una fuerza de trabajo brutal, pero el CEO, el director, el presidente sigue siendo muchas veces un hombre porque falta que demos el paso. Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio, por un lado, nosotras, cada una con nosotras mismas, de creernos que podemos, porque muchas veces si tú sientes que puedes, probablemente el hombre también cree que pueda, entonces ahí estás compitiendo en igualdad de oportunidades, él no está rayándose. Y luego, por otro lado, es más fomentarlo, porque ahora mismo quienes ya dirigen son hombres, entonces creo que hace falta un compromiso de ambas partes, independientemente del sexo o el género que tengas. Y no sé, al final yo creo que y lo escuchaba estos días en las sesiones, creo que lo que necesitamos es confianza en nosotras, pero por parte de la sociedad y por parte de nosotras mismas, tener que los mercados y la gente que tiene el apoyo financiero que necesitamos para emprender nuestros proyectos confíe en nosotras como líderes y como grandes ejecutoras también. Y bueno, al final pues creo que eso es un poco lo que todos, no solo las mujeres, deberíamos estar reivindicando hoy y cada día. Una última ronda, si me permitís, un poco más abierta. Sois referentes, lo habéis explicado, lo habéis demostrado con vuestra trayectoria. Si os parece, vamos en orden secuencial. Empezaremos con Alicia. Como decía, sois referentes. ¿Qué mensaje os gustaría transmitir a niños, niñas, personas de 10, 12 años que tienen que orientar su carrera personal y profesional? Tres cosas. Primero, que no tengan miedo a liderar y a empoderarse y hacer realidad pues, ¿no? el sueño, ¿no? o la misión que tengan en mente. Que crean y que tengan confianza, en este caso en sí mismas, sobre todo en el caso de las mujeres, y que trabajen mucho, sobre todo, y que perseveren. Y que con esas tres cosas, confianza, valentía y trabajo, no hay límite.
y no tienen que admitir nadie que les diga que hay límite porque no lo hay, en mi opinión. Patricia. Vale. Yo por mi parte, bueno, sumándome por supuesto a todos los comentarios de mi compañera, le diría que confíen en ellos y en ellas mismas, que el camino puede ser difícil, pero que al final es muy reconfortante, que no se pongan barreras y no permitan, sobre todo, que nadie le ponga barreras, que lleguen donde quieran llegar y elijan su propio camino, pero que no se pongan barreras y que realmente merece la pena, que se necesita esfuerzo, trabajo, como mi compañera comentaba, pero que es posible y sobre todo, y lo más importante, que se fijen un objetivo, que continúen en ese objetivo y que olviden un poco el ruido que normalmente tenemos alrededor y que a veces nos hace pensar si somos buenas, si no somos buenas, si lo estamos haciendo bien. O sea, fijaros un objetivo, seguir adelante y el ruido que haya alrededor, dejarlo un poco en mute. Gracias. Natalia. Sí, creo que para ser científico tienes que ser fundamentalmente curioso. Creo que esa es la gran característica que tenemos los que amamos a la ciencia. Luego, si ya te unes digamos, el amor al cuidado de los demás, serás un médico probablemente o un sanitario. Entonces, cada más de tu personalidad, pero fundamentalmente tienes que ser curioso. Y por otro lado, valiente. Como han dicho mis compañeras, efectivamente, en el fondo la valentía es creer en ti mismo por encima de muchas cosas. Así que pues les deseo que sean curiosos, que amen a la ciencia y que sean valientes. Gracias. Andrea. Pues yo diría que, sin obviar el contexto, porque creo que es importante entender que no todos partimos del mismo lugar, a cualquier niña o niño que esté ahora mismo en el cole le diría que esté atento, porque independientemente de dónde estés estudiando, de lo que te guste, de lo que no, creo que hay un valor en estar atento y en percibir las oportunidades. Entonces, si eres listo, si eres generoso, si escuchas, hay oportunidades que también te llegan a ti y yo creo que tienes que ser capaz de verlas y poder animarte a aceptar retos y todo este tipo de cosas. Y también creo que es importante empezar a entender que no hay cosas de chicas o cosas de chicos. Esto nos tenemos que desconfigurar. Las carreras STEM son un camino súper, no sé, verde para muchas niñas. Somos gente muy analítica, somos personas que estamos en igualdad de condiciones que un hombre y seguimos siendo, creo que es menos del 20% de esas carreras. Y además les impulsaría a eso, a no creer en esos trends de las girl math o los I'm just a girl, porque no, you're a girl, not just a girl. Entonces es ese momento en el que yo creo que hay que derribar esa configuración que tenemos, entender que no hay carreras de chicas, carreras de chicos y además necesitamos la inteligencia, la generosidad y buenas personas trabajando en los espacios y las altas esferas de la medicina, de los negocios, de la banca, de la política. Así que yo creo que ese es un poco mi resumen. Gracias. Alicia, Patricia, Natalia, Andrea, gracias por acompañarnos hoy. Especialmente gracias por vuestra inspiración. Montse. Sí, nos ha parecido todo muy interesante, pero creo que entre el público hay alguna pregunta de algún asistente. Por ahí levantan manos. Ya les veía con muchas ganas, aunque os habéis explicado muy bien, siempre surgen dudas, ¿verdad? Vamos a profundizar un poco más. Por favor, tu nombre. Adelante, Pilar, se te oía bien. Soy profesora de ADE, de primer curso, y les explicamos algo que se llama empréstito. Es decir, conseguir ahorro de familias para impulsar todo este tipo de cosas. O sea, si llegáramos a alguien que dice, puede invertir 5 euros, puede invertir 10 euros, y si pasa bien, perfecto.
pero es que sí, con eso no me arruino. Entonces, ¿quién es capaz de montar un capital riesgo con todo esto y atender a las necesidades de mujeres? Si todos esos microcréditos tiran para adelante, los gestores de fondos masculinos van a abrir los ojos y van a ser los primeros que van a entender que ese 50% de proyectos o de emprendimientos, pues vale la pena seguirlos. O sea que se trata de economías de escala. No sé quién nos puede ayudar a difundir esto. A lo mejor un supermercado de grandes lineales, pero falta formación financiera. O sea que igual que estamos gastándonos 50 euros en un gimnasio, pues ¿por qué no 10 en este tipo de actividades, ¿no?, de liderazgo femenino? Así Pilar, que ahí buena queda. reflexión. ¿Cuál es la pregunta, de todas formas? Sí, mi Si la hay? pregunta es, Gracias. ¿por qué no habéis sabido convencer a precisamente estos fondos de inversión de un sesgo tan masculino? ¿Qué ha fallado? ¿Habéis preguntado a ellos por qué no he llegado? ¿Por qué no inviertes en mi empresa? O sea, si habéis abundado en justamente saber qué pasó. ¿Hicisteis una mala presentación? ¿No hablasteis 3 minutos sino 18? ¿Os falta el equipo? ¿Qué han visto en vuestros proyectos de negocio que ha fallado? Gracias, queda clara la pregunta. Alicia, adelante, por favor. Sí, me gustaría responder. En nuestro caso, hablo de mi experiencia personal. No tengo métricas ni literatura revisada para tener en mi mente científica, ¿no?, una respuesta estructurada en base a la evidencia que haya. Pero en nuestro caso no hemos tenido problema, y espero que siga así durante mucho tiempo, en cuanto a financiación. Es verdad que los interlocutores, tanto inversores de un perfil Business Angel como de capital riesgo, los que están en posición, digamos, de partner, no de analyst o de junior analyst, son hombres. Pero cuando me he dirigido a ellos, es que ni se me ha pasado por la cabeza que no me iban a escuchar o que van a pensar que mi proyecto es menor que el que pueda liderar un hombre. Yo creo que esto se percibe. Es decir, se percibe no sé qué de manera, si por un lenguaje corporal o por otro tipo de vehículo. Entonces, yo no he tenido esa experiencia y creo que es una cosa personal de autoconvencimiento y que tú transmites al inversor. De hecho, uno de los criterios que los inversores valoran dentro de su checklist y de diferentes herramientas que tienen para puntuar un proyecto es la confianza que les inspira el CEO. Y eso puede hacer que te inviertan o no, pese a que tengas un producto y una tecnología que pueda ser disruptiva con un mercado abrumador de tamaño. Entonces yo creo, animo a que las CEOs femeninas que buscan financiación ante un capital riesgo u otro perfil de inversor, que vayan con ese mindset y de ese convencimiento de que yo tengo esto, tengo estas proyecciones y voy a ser un unicornio, porque los CEOs hombres, aunque sepan que no es así, van así. Y esto es algo que nosotras hemos de cambiar, sobre todo cuando tenemos evidencia de que pensamos que va a ser así. Lo digo yo como también con esta mente que tengo ahora un poco empresarial analítica, a veces no quieres decir cosas que no tengas una certeza de que tengas pues una validación o algo de que va a ser así. Y después te das cuenta que la persona de al lado no tiene ni la mitad de lo que tienes tú y lo defiende de una manera, digamos, bueno, como si tuviera un dogma, ¿no?, allá de fe. Entonces, creo que es una responsabilidad de las líderes mujeres de saber, primero, convencerse a sí mismas, olvidarse de ese famoso síndrome del impostor y de saber transmitir que eso es así. Que eso es así, que si no inviertes te estás equivocando realmente. Muchísimas gracias, Alicia, por esta respuesta tan precisa. ¿Alguna pregunta más entre el público? La otra mano levantada, gracias. Compañera, adelante, te acercan el micrófono. Dinos tu nombre, por favor. Carmen Turégano. Gracias, Carmen. De la Asociación Mujeres por las Artes Visuales y Ayuntamiento de Barcelona. En vista de los resultados que están saliendo de la primaria hoy mismo,
de la desconfianza de las niñas cuando acaban la primaria sobre sus competencias, me gustaría preguntar a Patricia si ahora que hemos hablado básicamente de competencias, curiosidad, valentía, atención, confianza, la universidad puede, aparte de conocimientos, ir impulsando estas competencias en las mujeres. Gracias. Muy concreta esta pregunta. Sí. Adelante, Patricia. Vale, bueno, muchas gracias por la pregunta. En concreto, por ejemplo, en la Universidad de Sevilla sí que tenemos un equipo de mentoring dedicado específicamente a cada, digamos, profesor de la Universidad de Sevilla. Tiene un conjunto de alumnos que ellos se tienen que presentar, no es algo que sea obligatorio, y de esta manera se va haciendo el mentoring de cada persona y de cada alumno que realmente está interesado, ofreciéndole todas las opciones y oportunidades que pueden tener. Y este equipo de mentoring también se extiende un poco a las sociedades científicas. Yo formo parte de varias sociedades científicas aquí en España, Sociedad Española de Neurociencia, de Bioquímica y Biología Molecular. Igualmente hay muchísima gente ahora, desde estos equipos de mentoring aproximadamente en estas sociedades llevan como 2-3 años. Cada año estamos viendo más profesores, más investigadores implicados, también mentorazgos, o sea, tenemos casi ya, digamos, en la Universidad de Sevilla un 40% casi de alumnos interesados en este programa de mentorazgo y bueno, en esa dirección en la que queremos seguir avanzando. Muy bien, muchísimas gracias. Damos por terminadas pues, las preguntas si no hay más entre el público. Vamos a hacer así a modo de resumen, Sergi, si me permites, porque cada una de las intervenciones de nuestras compañeras han sido muy interesantes. Hemos hablado de cosas que nos atañen directamente a las mujeres, como la menopausia o el clítoris, pero también hemos hablado de la microbiota de las mujeres, que funciona distinto a la de los hombres y, por lo tanto, hay que abordarlo de forma diferente. Hemos hablado del Parkinson, que tiene patrones masculinos, porque no se ha investigado lo suficiente en cómo afecta en el cerebro femenino esta enfermedad neurológica, ¿no? O sea, informaciones realmente preocupantes. Es verdad que cuesta todavía encontrar ingenieras, porque a lo mejor algunas de ellas desconocen que esto puede ser una buena salida profesional. Sin embargo, nos han afirmado por aquí que ellas son menos viscerales y, por lo tanto, que tienen una visión muy importante y que impacta positivamente los resultados de una empresa. Urge pasar pantalla ya para cubrir esta grieta de desigualdades. ¿Y eso qué significa? Básicamente, que la conciliación sea real. Es verdad que a veces se nos pide que trabajemos como si no fuéramos madres y que seamos madres como si no estuviéramos trabajando, y esto es una asignatura pendiente. Otra cosa que también ha salido, que la financiación llegue de forma real a las mujeres, confianza, valentía, trabajo, y que nadie nos ponga barreras, porque al final estas barreras son solo ruido. Con este ítem, con esta idea, cerramos esta sesión. Un fuerte aplauso para todas ellas y en unos minutos la última, B-Union. Gracias. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro.
ben fed